y decir que está totalmente al cargo de la emergencia cuando hoy mismo, sin darse ni cuenta, yo creo, de la importancia de la revelación que ha hecho, ha admitido públicamente que él estaba de vacaciones esa tarde. ¿Y por qué lo podemos inferir? Porque ha admitido por primera vez que mandó a casa a sus escoltas. Un político, cuando manda a casa a sus escoltas, es porque no tiene más actividad ni más previsión de trabajo. Porque cuando Carlos Mazón, y yo creo que hoy se ha quedado de manera muy patente, sale del Palau de la Generalitat con americana y corbata y sale a un restaurante y le dice a sus escoltas que se vayan a casa, que han acabado el servicio, es porque no piensa volver, es porque no está trabajando. Y cuando vuelve a las 8 de la tarde con suéter, pero sin americana y sin corbata, es porque se las ha dejado en algún sitio que me gustaría saber que diga ya en qué sitio se la dejó, si en el Ventorro, si en el parking o dónde fue después de todo ese paseo en el que ha cambiado pues 5 o 6 veces de versión. Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Medias verdades, falsedades y sobre todo silencio. Mazón sigue sin explicar dónde estuvo y qué estaba haciendo en un momento crítico, entre las 7 menos cuarto, cuando dice que se despidió de la periodista Maribel Vilaplana, y 1 hora después. Javier. Sí, efectivamente, queda esa gran incógnita. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Él dice que se dirigió al Palau de la Generalitat, dice que se cambió de ropa, llevaba un jersey en la mochila porque tenía frío y por eso se cambió, y dijo además que ahí en ese recorrido hasta el Palau de la Generalitat él iba sin escoltas porque los escoltas le dejaron en la comida en el Ventorro. Él niega cualquier responsabilidad, dice que él no era el responsable de enviar la alerta y carga toda la responsabilidad en el gobierno central. Toda una comisión que duró más de 3 horas, muy bronca y tensa, como vamos a ver. Mazón basa su defensa de nuevo en la información que dicen no llegaba de las agencias estatales. Del pollo no sabíamos nada. Había información de sobra. Lo que no había es nadie al mando queriendo tomar decisiones. Ha vuelto a dejar dudas sobre lo que hizo la tarde del 29 de octubre. Per què a les 7:10 i a les 7:36 et telefona la consellera Salomé Pradas y no le agarres el teléfono? No sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. La mayoría de grupos cree que su comida retrasó el envío del alert. ¿Por qué si el borrador del mensaje estaba a las 18:37 no se envió hasta las 8:11? Envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo. No me corresponde a mí. Es un florero. ¿Va a hacer algo de autocrítica? Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Una de las intervenciones más duras ha sido la de Rufián. Usted es un miserable. Silencio. Usted es un homicida. Gracias. Y esto es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo Rufián. lo que ha hecho. Y otro momento tenso ha sido este. Las 19:43 no sabía que había gente ahogándose. Hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Voces en la sala recordaban que poco después de medianoche Mazón ya habló de fallecidos. Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida. PP y Vox se han alineado para respaldar la versión de Mazón y cargar contra el gobierno. Sánchez abandonó a los valencianos en medio de la catástrofe por un miserable cálculo político. ¿De verdad tienen ustedes el cuajo de decirle a los ciudadanos que solo falló la Comunidad Valenciana? Creen que con la renuncia de Mazón ya se han asumido suficientes responsabilidades políticas. Y todo esto mientras se estrecha el cerco judicial sobre Carlos Mazón y conocemos más datos sobre las llamadas que no atendió en esa hora crítica. Sandra. Y para esclarecerlo, la jueza ha citado a declarar a Pilar Montes, que es la directora general de la Secretaría del Gabinete del Presidente. Su nombre consta en la relación de llamadas de la exconsellera de Justicia y en las de Carlos Mazón. De hecho, Pilar Montes habló a las 19:42 con Mazón, un minuto antes de que este llamara a Salomé Pradas. La jueza recuerda en su auto que el presidente canceló previamente 2 llamadas a Salomé Pradas a las 7:10 de la tarde y a las 7:36. La magistrada considera procedente citar a Montes para analizar la toma de decisiones en el CECOPI y la cita como testigo, con lo cual tiene la obligación de decir la verdad. Las claves. Si algo desvelado han sido detalles, el del parking o el de los escoltas, lo que sabe que judicialmente no debe comprometerle más porque su nebulosa crece conforme se estrecha el cerco sobre él y sobre su entorno. Según Mazón, todo lo que no es esta versión han sido conjeturas, sigue justificando sus 5 horas de ausencia con un itinerario. Lo que se han hecho públicos es muchos bulos sobre mi posible itinerario, desde el restaurante a la calle de la Paz y desde la calle de la Paz andando hasta el Palau de la Generalitat. Con posterioridad me trasladé al centro de emergencias de La Eliana. Ese fue mi itinerario.
Pero las horas exactas son fundamentales para reconstruir si hubo algo entre medias por la distancia entre esos puntos y la duración de los trayectos. Ni de esto ha sido capaz de soltar prenda. Mazón no sabe, Mazón no recuerda. No es que lo haya evadido, pero es que es muy difícil para mí poder decir, si me dice usted que yo salí del establecimiento, del restaurante a las 6 y me viene un notario y me dice que salió a las 6:33, pues podría ser. No, fue a las 7:07, pues también podría ser, no sabría decirle. Presume de haber enseñado un registro de llamadas que tampoco hoy hemos visto y que demostraría los 37 minutos de desconexión telefónica en esas 5 horas del Mazón esfumado, que según él no existió, nunca estuvo, dice, incomunicado. Tuve una llamada perdida, como bien ha quedado acreditado aquí, de Salomé Pradas, la consellera, a las 19:10. Tan solo 10 minutos antes había tenido llamadas telefónicas. 10 minutos después también estaba atendiendo llamadas telefónicas. Estuve consultando las redes, vi que podía haber problemas en el metro y algún problema más en la carretera. Bien, pues aún así nadie le habría alertado de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Por eso habló de fútbol, según él, quizá unos segundos con Maribel Vilaplana Joaquín de camino al parque. Alba, gracias. Mazón que ni tenía pensado ir al CECOPE, porque ha dicho nadie le esperaba allí. Ese es el respeto a su cargo, ese es el liderazgo y la relevancia que debía tener él en su gobierno. Tanto como para que también haya dicho que nada hubiese cambiado si él, máxima autoridad, hubiese llegado antes al CECOPE y que él se moriría textual de miedo si tuviese que tomar las decisiones operativas o que se llegue a contradecir. Y recuerden que en esta comisión tiene que decir la verdad con a qué hora se enteró de que había muertos Mazón aquella terrible noche y hoy. 12:35 en estos momentos. Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida. Las 19:43 no sabía que había gente ahogándose. Hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Usted... Ahí tienen las dos versiones, una mentira más del catálogo de mentiras que Mazón ha querido repartir hoy en el Congreso. Ya hay muchas. Hoy ha dicho que no existe un protocolo ESALERT, un protocolo que en el Gobierno manejan desde 2024 y que deja sin dudas que la competencia es suya. Ha mentido de nuevo con lo de apagón informativo. Hubo 18 correos y 330 alertas de la Confederación. Mazón miente diciendo que ha hecho público su itinerario, sus llamadas y que estuvo informado. Ni sabemos a qué se dedicó entre las 6:45, ni a las 8:28, ni ha entregado el listado oficial de llamadas. Mazón, que o es incompetente o es mentiroso. Porque si estuvo informado, como ha dicho hoy, incluso viendo en redes las inundaciones, ha dicho, ¿por qué no se quedó en el CECOPE? ¿Por qué se quedó hablando de fútbol? Quizás las dos cosas, incompetente y mentiroso. Y los testigos dicen que usted entró en el Palau, entró en el Ventorro con corbata y entró en el Palau con jersey. ¿Usted se cambió en el Ventorro? No, no me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo jersey. ¿Usted lleva siempre un jersey encima? Sí. Normalmente sí, en la mochila. ¿En octubre? En octubre. En invierno más, sí. Octubre no es invierno, ¿eh? Yo, cuando tengo frío, me pongo jersey. Ah, usted cuando tiene frío... ¿Pero de qué se ríen? Ahora sí que me deja contestar. ¿Pero de qué se ríen? ¿De qué se ríen? Vamos a ver, el presidente de la Generalitat de Valencia lleva un jersey para cambiarse en comidas. En octubre. No, en cualquier caso. Mire, yo llego a mi despacho. Pero usted se cree que y si no tengo un acto público, me molesta la corbata y me pongo jersey. Bueno, va. No veo el problema. Se está retratando. Cándido, estaba en su caseta con 3 perros. Con 3 perros. Es que son muchas mentiras. Sigue diciendo que la EMET se equivocó, que estaba conectado. Es una persona que es capaz de tener el móvil en la mano y a la vez tenerlo en la mochila. Y decir que está totalmente al cargo de la emergencia cuando hoy mismo, sin darse ni cuenta, yo creo, de la importancia de la revelación que ha hecho, ha admitido públicamente que él estaba de vacaciones esa tarde. ¿Y por qué lo podemos inferir? Porque ha admitido por primera vez que mandó a casa a sus escoltas. Un político cuando manda a casa a sus escoltas es porque no tiene más actividad ni más previsión de trabajo. Porque cuando Carlos Mazón, y yo creo que hoy se ha quedado de manera muy patente, sale del Palau de la Generalitat con americana y corbata y sale a un restaurante y le dice a sus escoltas que se vayan a casa, que han acabado el servicio, es porque no piensa volver, es porque no está trabajando. Y cuando vuelve a las 8 de la tarde con suéter, pero sin americana y sin corbata, es porque se las ha dejado en algún sitio que me gustaría saber que diga ya en qué sitio se la dejó, si en el Ventorro, si en el parking o dónde fue después de todo ese paseo
en el que ha cambiado pues 5 o 6 veces de versión. Voy a aportar un dato importante sobre el jersey, Loreto. El dato, Loreto, conciso sobre lo del jersey, ¿por qué? Un dato meteorológico. Básicamente porque ese día estábamos a 20 grados, hacía un poniente de narices, y yo lo sé porque estaba en Valencia. Yo estoy viva porque un señor de Adif para un tren y me devuelve a Valencia, porque yo venía para hacer un programa en esta casa al día siguiente. O sea, y hacía un calor de narices, yo iba a manga corta. El jersey... Que es que yo creo que se ha escrito al revés. Es que él no tenía que haber dicho tengo frío, tenía que haber dicho tengo calor. Porque es más calentita una chaqueta de traje que el suétercillo este finucci que llevaba. ¿Qué hacía Mazón llevando el móvil en la mochila? Bueno, que no hay por dónde ni por dónde coger esto, pero lo otro novedoso que ha dicho es que los escoltas le acompañaron al Ventorro, pero que no fueron con él a la salida del Ventorro. Que ese paseo que él se dio con Maribel Vilaplana hasta el coche y lo que hiciera después, que ahí no había escoltas. ¿Y por qué no? Mazón, de verdad, andando solo por la calle en el centro de Valencia, sin los escoltas. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? A mí el desafío para Mazón hoy era ser capaz de sostener la misma versión todo el rato, porque es que ha cambiado tantas veces de versión que es casi complicado para él el ser capaz de sostener una narrativa compartida a lo largo de los múltiples cambios que ha dado desde que lleva siendo presidente y lleva intentando exculparse. Para mí hay una cuestión que es indudable. Ahora mismo Mazón está pensando más en su destino judicial que político y por lo tanto realmente lo que buscaba con esta intervención era hasta cierto punto no caer en más contradicciones de las que ya ha caído, no pillarse los dedos con nueva información que pueda implicar el que tenga o se sustancien nuevas responsabilidades judiciales. Y en última instancia hemos visto el guión previsible, y es que la derecha ha intentado exculparle señalando todo el rato al gobierno de España, como el propio Mazón ha aprovechado para poner encima de la mesa, y del otro lado la izquierda desde luego ha intentado afearles la posición que tenía y también sus propias contradicciones. Yo creo que ahora mismo tenemos un Mazón, insisto, que está más preocupado por si puede terminar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Palop. Totalmente de acuerdo. Creo que lo que ha hecho ha sido un ejercicio de autodefensa en la línea que ha ido siguiendo a lo largo de todo este tiempo sin salirse del guión. Un ejercicio absoluto de irresponsabilidad. Un Mazón que tardó 37 minutos en recorrer 800 metros cargado con una mochila donde llevaba su jersey amarillo y el móvil que no cogió, que ha soltado un montón de acusaciones falsas, muchísimos bulos, y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido el momento en el que Matute le pregunta y él dice que se reafirma en el apagón informativo, porque claro, no son lo mismo lluvias que caudales, que yo creo que es un ejercicio ya de cinismo que puedo comprender que Rufián haya explotado, ¿no? y le haya insultado incluso, porque piensa uno en las víctimas y en las familias de las víctimas y en todas esas personas mayores con discapacidad arrastradas por el agua y lo ves ahí sentado y dices, Dios mío, no sé. Es verdad, como le decía Rufián, ¿no? He conocido pocas personas como usted. Yo creo que eso es lo que piensa media España, ¿no? O sea, hay pocas personas que sean capaces de mantener esa posición tan hierática, no tan fría, es que es incluso desconcertante. Y después el Partido Popular pues se le ha visto completamente secuestrado por Mazón, ansioso por encontrar un sustituto al que ya llaman Juanfran Mazón y en manos de Vox, ¿no? La crisis del Partido Popular es mayúscula, ya se vaya Feijóo a Extremadura a hiperventilar o ya se vaya a donde se quiera ir, ¿no? Mazón, la retirada de Mazón no les ha hecho especialmente ningún favor. Yo creo que las cosas siguen igual o peor, ¿no? Y las víctimas están también aún más dañadas, ¿no? Ha sido curioso ver cómo Mazón, en una misma comparecencia parlamentaria, ha sido capaz de reunir, de concentrar en su comparecencia todos los bulos esparcidos hasta ahora por la Generalitat Valenciana, muchísimos de ellos ya absolutamente superados, ya no solo por la realidad, también por los autos de la jueza. O sea, él ha tenido la capacidad de concentrarlos todos en la comparecencia hoy en el Congreso. Miguel Ángel Campos.
Mazón ha recopilado durante su comparecencia los bulos aireados el último año por su gobierno, que ya han sido superados por la instrucción de la jueza de Catarroja. Ha insistido en que la EMET falló en su pronóstico cuando lo clavó y también la ha acusado de afirmar que a las 18 horas finalizaba la alerta, cuando AEMET solo dijo que a las 6 de la tarde revisaría la situación, no que se alejara el peligro. Mazón ha insistido en culpar a la Confederación del Júcar de no informar sobre el barranco del Pollo, cuando el CECOPI tenía información real cada 5 minutos a través de la plataforma SAI. Mazón ha reiterado el bulo del apagón informativo e intentado repartir responsabilidades en el presidente de la Confederación y en la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pero la jueza, con el respaldo unánime de los 6 magistrados de la Audiencia de Valencia, han desmontado en reiteradas ocasiones el mito. La Generalitat era la única responsable, tenía información más que sobrada y ha descartado la imputación de los representantes del Gobierno central. Carlos Mazón tampoco ha aclarado qué hizo entre las 7 y las 8 de la tarde del 29 de octubre, después de despedir a la periodista Vilaplana tras casi 4 horas en el Ventorro. Le han preguntado por qué no cogió el teléfono durante esa franja horaria, la más crítica de la catástrofe, a la consellera responsable, y ha manifestado que tal vez llevara el móvil en la mochila y no lo oyera. El móvil en la mochila, con el CECOPI reunido, con insistentes llamadas, estas sí contestadas por Mazón toda la tarde, y cuando ya había desplegado a la UME en Utiel. Baldoví, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor Baldoví, ha comparecido Mazón, ha insistido en que él no tenía información, ha dicho también que si no cogió el teléfono en alguna ocasión fue porque lo tendría en la mochila. En fin, hay una serie de argumentos que él ha utilizado, vamos a decirlo así. ¿Por qué le parece que mantiene este tipo de tesis el señor Mazón y quién le defiende para que sostenga estas cosas? Pues mantiene este tipo de tesis porque él está pensando en el relato judicial. Si hay una pauta que ha seguido en la comparecencia de la semana pasada en las Cortes y en esta de hoy, es decir, que él no tenía nada que ver con el envío de la alarma y ha traspasado toda la responsabilidad a los otros. Un poca vergüenza, un poca vergüenza. Yo no veo a ningún alcalde o alcaldesa que esté informado y que ponga el teléfono en la mochila, como le ha contestado a Águeda Micó esta mañana. ¿Alguien cree que con esta situación, y él dice que estaba perfectamente informado, uno pone el teléfono en la mochila y se olvida? Por eso está pensando única y exclusivamente en su relato judicial. ¿Y la otra pregunta que me has hecho? ¿Perdón? Pues vamos a ver, si es que yo creo que todo gira en torno a lo mismo. Las tesis que mantiene y quién le respalda para que siga manteniendo este tipo de tesis que ustedes dicen son bulos. Sí. ¿Quién le respalda? Pues mira, ¿quién le respalda? Pues mira, esta mañana Vox. Esta mañana Ignacio Gil Lázaro le ha hecho un masaje terapéutico, se las ha dejado votando para que Carlos Mazón siguiera insistiendo en todas las tesis de siempre. Es decir, todos los demás tenían la culpa, la EME, la Confederación, el Gobierno de España, y él podía estar perfectamente en un reservado de un restaurante comiendo durante 4 horas y luego desapareciendo 1 hora, porque esa es la incógnita que aún sigue en el aire. Mazón sigue sin contestar dónde estuvo entre las 7 y las 8, que es las horas críticas donde perdió la vida la mayor parte de la gente, donde, digamos, la tragedia fue a mayores. Él nunca dice dónde estaba entre las 7 y las 8, si se fue a su casa a ducharse, no sé si estuvo paseando tranquilamente por Valencia 1 hora hasta llegar a las 8 y a las 8 irse al centro de emergencias. Jesús, aquí hay cómplices de que Carlos Mazón haya estado durante 1 año resistiendo. Cómplices como Abascal y Vox, que han dicho claramente, el portavoz de Vox le ha dicho incompetente, le han dicho negligente, le han dicho de todo. Y sin embargo,
lo han mantenido como presidente. Y si se va, no es porque Abascal y Vox lo hayan dejado. Y luego los otros cómplices, evidentemente, el señor Feijóo y el Partido Popular, que no solo lo han mantenido, sino que le han dado abrazos, le han dado homenajes, le han aplaudido, le han permitido que diera besitos al aire a la concurrencia. Es decir, hay cómplices de que un tipo así, capaz de desaparecer la tarde más trágica, aunque estaba perfectamente informado, haya estado durante más de un año de presidente de la Generalitat Valenciana. Nos pide paso Laura Ballester, gracias Miquel. Ojo, porque Laura pide paso por lo que ha ocurrido con la comparecencia de Mazón. Laura, Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, Jesús y toda la mesa. ¿Por qué has tomado nota de la comparecencia y qué te ha llamado la atención? ¿Querías contarnos por qué de la comparecencia de Mazón? Bueno, pues es el equilibrio que ha hecho, esos malabarismos que ha hecho Mazón para no cargar las tintas sobre Salomé Prada, su subordinada y exconsellera, ahora investigada, y no aparecer como un irresponsable, porque él ha querido decir que estaba atento, que hizo llamadas, que buscaba en la web de emergencias información que no le llegaba, porque la audiencia ya le advirtió que el delito de homicidio puede ser imprudente, puede ser por acción o por omisión. Y Mazón pues ha hecho ahí equilibrios para parecer sí, pero no, de todo lo que hizo o no hizo el día de la Dana. Y después pues se ha refugiado en el apagón informativo, que ha quedado totalmente descartado por la jueza de la Dana, que ha llegado a decir en un auto que el apagón informativo, en cualquier caso, fue el del CECOPI, el cerebro de la emergencia, que tenía que tomar decisiones y que paraba, hacía recesos en los que se mantenía al margen a los que estaban conectados desde fuera, o al que no llegaban pues las casi 20.000 llamadas que se produjeron al 112 y que se omitieron en la toma de decisiones. Si Mazón ha mentido, ha soltado bulos en comisión en el Congreso, ¿qué repercusiones puede tener? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues le vemos, pero no lo oímos a Joaquín Bosch. No se le oye a Joaquín, así que vamos enseguida. Hola, Jesús. Claro. Sí, ahora Jesús, sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en principio la regla general es la obligación de decir la verdad en las comisiones de investigación. Pero en el caso de que sean personas que pueden ser investigadas o que están siendo investigadas y que les puede perjudicar lo que digan, tienen derecho a no declarar. Si no quieren declarar, incluso no tendrían consecuencias penales si no dicen la verdad, porque nadie puede estar obligado a incriminarse, y esto es un elemento a tener en cuenta en este tipo de declaración. Le pregunto, Joaquín Bosch, ahora mismo, jurídicamente, ¿cuál es la clave para saber si Mazón se sentará ante un tribunal? Y tengo 20 segundos para que responda. Bueno, una clave la acaba de decir él en esta comparecencia, de manera incorrecta desde el punto de vista del Poder Judicial, que es que dice que ni la consellera tenía la competencia para enviar la alerta, ni tampoco él, la jueza institutora de Catarroja. Y los 6 magistrados de la Audiencia de Valencia dicen exactamente lo contrario, que las competencias son autonómicas de la consellera y también de Mazón si hubiera intervenido, y por eso puede haber consecuencias penales hacia ellos. Que Salomé Pradas era la competente, que era ella la que tenía que decidir todo. El presidente es él, Mazón, en una situación de crisis, la mayor crisis que ha vivido la Comunidad Valenciana en décadas. Pero ya esto último, usted le decía a Rufián, usted tiene la misma responsabilidad que yo, le decía el presidente Carles Mazón a Rufián, decía, no, yo no puedo decretar el lesaler. Y decía Mazón, y yo tampoco. Pero a este nivel surrealista del análisis de lo que ha pasado hemos llegado. A este nivel de perversión del concepto mismo de jerarquía institucional. Por supuesto que el presidente de la Comunidad Valenciana, si le dice a la consejera activa la alerta, se activa. Es que él le ha dado la vuelta al argumento diciendo, que es que Salomé Prada no le consultó, no le pidió que fuera él el que diera la orden de activarlo, y claro, como él no era el competente, esto a mí me suena a estrategia de defensa jurídica, intentar escurrir el bulto para evitar o para erigir a Salomé Prada en cortafuegos, que es lo que dicen ahí en el Partido Popular Valenciano, que sería lo único que lo salvaría a él, ¿no? A mí me parece que ha hecho una estrategia
pues la de siempre, de escurrir el bulto, y que por su parte los portavoces no han aprovechado del todo la oportunidad. Luego iremos... Sí, yo antes insistía y ahora escuchando a Juanma voy por ahí. Yo creo que hoy, y en eso también estoy con Raquel, sí sirve para ver la evidencia de que Carlos Mazón nunca debió ser presidente de la Comunidad Autónoma de la Generalitat Valenciana, de que no tiene nivel, de que no tiene capacidad de liderazgo, él mismo asumiendo que daba igual si hubiera estado allí o no. No, yo no quiero llegar a decir que era un florero o no, pero es que hay llamadas, también lo ha mencionado Carlos Mazón en la comparecencia de hoy, que en un momento determinado ha negado que él tuviera nada que ver con el Les Alert, y entonces le han recordado que un minuto antes tuvo una conversación con Salomé Pradas, con la consejera responsable, y él dice, no, de eso no hablamos. Oiga, ¿de qué hablaron? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo puedes asumir como presidente de la Generalitat y por tanto de todos los valencianos que da igual que tú hubieras estado en el CECOPI o que no lo hubieras estado? Que nada habría cambiado, que no tienes capacidad para decirle si a la consejera le falta autoridad en un momento determinado o conocimiento, como se ha visto, para decir, oye, vamos por aquí y vamos ya. No sé, realmente es tremendo. Y yo aquí, por añadir algo a lo que estaba subrayando, ¿no? Le echo mucha culpa a él, porque efectivamente ha estado durante todo este año mintiendo, cambiando de versiones innumerables veces. Cuando tienes que hacer una pieza sobre las versiones de Mazón tienes que pedir varias páginas ya en el periódico. Pero yo también echo mucha culpa a la dirección nacional del partido. Yo creo que la evidencia, todo el mundo en el PP, todo el mundo, de Feijóo hasta el último responsable en la propia Comunidad Valenciana, saben que esto era insostenible y se ha permitido que durante este año Mazón siguiera allí, que haya acudido aquí de esta manera, que haya mentido, que haya dicho en un momento determinado hoy que él sí ha recibido a víctimas. ¿A qué víctimas? ¿Dónde las ha recibido? ¿Cuáles son? Porque las que estaban hoy en la calle, enfrente del Congreso, tachándole de mentiroso, le han desmentido tajantemente. Pero aparte, lo de las víctimas, que es tremendo, las familias, ya, el un año vacío, después, Xavi, un año después que no la reciba, eso es tremendo. Pero yo me estoy quedando con la gestión. O sea, el presidente de la Comunidad Valenciana, lo acaban de escuchar ustedes, dice que él no era el que tenía que gestionar esto. Si no es el presidente de la Comunidad Valenciana, en la crisis más grave que ha vivido en los últimos 20, 30 o 40 años, ¿quién va a ser? ¿Gabriel Rufián era el responsable, que tenía las mismas competencias que él, según ha dicho Carlos Mazón? Pero es que hace tiempo que Mazón lo que busca es salvar su horizonte judicial y no su horizonte político, que estaba ya desde la misma noche de la Dana sentenciado políticamente, y ha costado un año que dimitiera, pero desde la misma noche se empeñó en hipotecar ese perfil y ese capital político por salvarse judicialmente, y solo así se entiende que presumiera de estar entrando al CECOPI a las 8:28 saludando a la persona que estaba en recepción, que esa foto la filtró la Generalitat para demostrar que la alerta se mandó antes de que él estuviera ahí. Él se ha ocupado continuamente de borrarse de la foto del envío de la alerta. Y sobre el cortafuegos de Salomé Pradas, puede funcionar si Salomé Pradas está dispuesta a ser el cortafuegos. Yo ya he visto varios cambios de estrategia en las últimas semanas, en las que ella ha puesto sobre la mesa que Mazón estaba informado de lo que pasaba en Utiel a las 5:30, de que Mazón estaba informado sobre el envío del Les Alert, y puede ser el final que acabe diciendo que no envió el Les Alert hasta que Mazón le dio la orden de que lo hiciera, y que eso fue a las 8:11, en un momento en el que ya se habían producido entre las 7 y las 8 el grueso de muertes por la riada en Valencia, con lo cual, bueno, pues se puede instrumentalizar a Salomé Pradas hasta cierto punto. Es una persona muy de partido, pero aquí estamos hablando de la responsabilidad penal por 229 muertes, y yo no sé si ella va a ser capaz de aguantar hasta el final, pero yo no veo novedad. Yo veo a un Mazón en su estrategia judicial planteando al que le quiera creer, que yo creo que ya no es nadie, porque es imposible creerle después de tantas mentiras que ha dicho, que nada hubiera cambiado si él hubiera estado allí. Hubiera cambiado todo. Para empezar, que un presidente autonómico tiene que estar al frente de la emergencia más traumática de la comunidad que gobierna en toda su historia. Es que a las 3 de la tarde hay el CECOPI. Si hablan a las 5:30, Salomé Pradas le tiene que estar diciendo que esto ya es que vente para aquí, porque esto es por algo convocan el CECOPI. Y recordemos una frase de Maribel Vilaplana en su declaración, que ella entendió que se le requería para estar en un sitio en el que él no quería estar, y le dijo, es por la foto, ya sabes, lo de siempre. Pues... Bueno, aparte de lo que no se hizo ese día, hoy le han preguntado una cosa a Carlos Mazón que ha sido también muy reveladora. Le ha preguntado a un diputado qué estaba haciendo el día 28 de octubre y no lo ha sabido decir. Pues no lo sé, ha dicho, ¿no? Es muy reveladora porque hay un plan de emergencia que tiene una preemergencia, que es la clave de todo.
porque con unas inundaciones en marcha tú ya no puedes salvar a la gente, las tienes que salvar 1 o 2 días antes, cuando empiezas a llamar a ayuntamientos, a sugerir que cierren clases, coordinas a las policías locales. Todo ese trabajo no se hizo. Por supuesto, el día 29 ya era muy tarde y tampoco se hizo absolutamente nada, porque no olvidemos que aunque ha venido Mazón, el responsable de las carreteras estaba en unos premios, la responsable de las residencias estaba en los mismos premios y el responsable de los colegios de la Comunidad Valenciana estaba de vacación ya en Alicante. Pero quiero recordar una metáfora, una analogía que puso la jueza y que me parece que es la más brillante que ha habido respecto al papel de la Generalitat de Salomé Pradas y de Carlos Mazón. Decía en un auto que es como si un controlador aéreo está en el aeropuerto y chocan 2 aviones delante de su cara y dice que es que él no sabía leer el radar, ¿no? O como si el dueño del aeropuerto, Carlos Mazón, mientras chocan esos aviones, está en otro sitio y no aparece nunca por ese aeropuerto, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en directo, por eso entiendo perfectamente que se puedan perder los nervios con la declaración de este señor. Sí, yo entiendo la indignación brutal, la impotencia de las víctimas que estaban en la calle, que estaban escuchando además Ahora las vemos. Por emisoras, ¿no? Todas las intervenciones que se producían dentro. Entiendo además su frustración y su indignación cuando han observado tantísimas mentiras, cambios de versión, cuando les dicen que se han reunido con ellas y ellas dicen, pero ¿con quién te has reunido? En fin, lo entiendo perfectamente y si yo fuera ellas estaría mucho más indignado. Pero es verdad que a mí me ha generado diversas sensaciones como analista, como periodista, que estoy acostumbrado a asistir a comisiones de investigación, algunas muy duras. Creo que se puede ser duro y se debe ser duro, además, ante una gestión tan nefasta, pero sin perder las formas, sin estar tan pendiente como estaban algunos de los portavoces, más de sí mismos que de intentar sacar algo en claro. Y yo eso sí lo he observado hoy clarísimamente. Ahora estoy hablando yo y no le estoy preguntando, es un claro ejemplo. Déjame solo acotar una cosa más, Xavi, y me parece que, por ejemplo, estoy hablando de Águeda Micó de Compromís, que no ha recurrido a ese tipo de espectáculo y sí ha sacado algunas cosas en claro, como por ejemplo el tema de la contradicción de la mochila y del teléfono móvil.